Sistema de iluminación, cálculo de iluminación para vialidades. Bien, vamos a hacerlo basado en un ejemplo. En este caso vamos a calcular la iluminación para una calle de 100 metros de largo, 12 metros de ancho y una banqueta de 1.2. Aquí pues vemos en el dibujo el largo de la calle, el ancho del arroyo de la calle y la banqueta. En estos cálculos solo se toma en cuenta para el diseño lo que es el arroyo de la vialidad y la banqueta queda iluminado con lo que cae afuera de ella. Para esto nos basamos en la norma 13 de la Secretaría de Energía. Su última versión es de 2013. Esta norma cuenta con diferentes tablas para diseñar por iluminancia. En este caso hay 4 tipos de pavimento. El pavimento, el tipo R1 corresponde al concreto. Y los tipos R2, 3 y 4 corresponden a algún tipo de asfalto. La tabla nos va a dar en la primera columna la clasificación de la vialidad. En este caso tenemos en el ejemplo una vialidad tipo residencial. Y dentro del tipo de residencial tenemos la A, la B o la C. La C sería una zona ya prácticamente rural y la A sería una zona residencial más de lujo. Entonces vamos a tomar la primera. En la segunda columna nos da la iluminancia que tenemos que obtener, que en este caso son 6 luxes. Entonces aquí los ponemos 6 luxes. La relación de uniformidad, que también tenemos que cumplir en este caso un valor de uniformidad. Y nos dice que debe ser 6 a 1. Es decir, que el promedio dividido entre el valor mínimo, de acuerdo a cómo marca la tabla, debe ser máximo de 6 veces a 1. Y el último punto es la densidad de potencia eléctrica para alumbrado, medida en watts sobre metro cuadrado, y esta va a estar en función del ancho de la calle. En el ejemplo seleccionamos una calle de 12 metros, entonces aquí tenemos que la calle es mayor o igual a 12 metros, nos va a dar 0.31 watts por metro cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestra densidad de potencia eléctrica máxima para ocupar en la vialidad de 0.31. Igual solo se toma en cuenta el arroyo de la calle. Ya que tenemos definido, vamos a seleccionar la luminaria. Igual en los catálogos buscamos categoría exteriores y áreas. Algunos catálogos son también por tipo de calle. Entonces en ese caso se puede escoger para una calle secundaria o angosta o para una vialidad grande. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir a qué altura lo vamos a poner. Aquí estoy poniendo 9 metros. Las alturas para las vialidades pues pueden ser 7 metros para postes pequeños, faroles o cosas de ese tipo. Sobre los postes de comisión normalmente están cercano a los 8 metros. Y de ahí en más tenemos arbotantes de alumbrado de 9 metros, con poste metálico, 10 metros. Puede haber una medida intermedia. Y lo máximo recomendable para una vialidad son 12 metros. En este caso, ese valor es lo más que extiende el brazo de la grúa. Entonces, por cuestiones de mantenimiento, no conviene ponerlas más alto. Se pueden utilizar en vialidades más amplias, pues para cubrir toda la vialidad. Tenemos 9 metros de altura. Entonces calculamos una relación entre el ancho de calle para saber el tipo de luminaria. Y aquí nos dice que son 12 metros del ancho de la calle entre 9 metros de altura de la luminaria. Y nos dice que este factor nos da 1.3. Con este factor determinamos que esta luminaria es tipo 2. Tipo 2 cubre más o menos hacia el frente entre 1 y 1.75. La luminaria tipo 1
cubre a menos de 1. O sea, en una calle muy angosta podría cubrirse con una luminaria tipo 1. Y la tipo 3, que ocupa para calles más anchas, sería entre 2.7 y 1.75. Y para más altura más ancho sería un tipo 4. Es importante seleccionar adecuadamente el tipo de luminaria, ya que si ponemos en una calle un tipo 3 en lugar de un tipo 2, entonces gran cantidad de luz, en lugar de caer en el arroyo de la calle, va a caer en la banqueta y en la fachada de las casas de enfrente. Entonces nos va a dar un mal rendimiento de iluminación. Y en alcance tenemos el alcance corto y el alcance medio. Son los dos tipos de alcance. Con el alcance medio nos da 4 veces la altura de montaje. Es decir, que tendríamos de 4 por 9 hasta 36 metros podemos separar las luminarias. Si nos fuéramos con ese criterio, teníamos 6 metros separadas 36 metros, me da 2.77 luminarias, entonces tendríamos que colocar 3 luminarias en el diseño. Ahora vamos con los factores de pérdida de luz. Igual que en los otros casos, se considera la lámpara, el mantenimiento, el factor de balastro, que aquí dejamos en 1. Si seleccionamos una luminaria LED tipo LM80 y nos da un factor de pérdida de luz de 80. O bien también puede ser con la ficha técnica de la luminaria. La suciedad, pues Francis Clark para vialidades maneja la tabla o las curvas. En este caso es una vialidad secundaria, es poco tráfico, hay baja contaminación, se va a tomar como un área muy limpia y vamos a tomar 3 años. Entonces aquí en la herramienta de Visual podemos escoger exteriores, escogemos un área muy limpia, escogemos el periodo de mantenimiento de 3 años y aquí nos va a dar una descripción de cómo o qué podemos incluir. Y nos dice aquí generalmente la clasificación muy limpia está limitada a zonas residenciales o áreas rurales. ¿Sí? O bien si tenemos el dato de partículas de contaminación, pues sería una referencia. Entonces este valor nos da 0.94 y entonces la pérdida de luz sería en total 0.75 para lo que es el ELF. Aquí se considera solamente el arroyo de la calle. El área a iluminar sería los 100 metros de largo por los 12 metros de ancho del arroyo de la calle. Y queremos iluminar a un promedio de 6 luxes y tenemos un factor de pérdida de luz de 0.75. Aquí ahorita inicialmente vamos a estimar, estamos para tener una idea de selección, un 50% de coeficiente de utilización. Despejamos de la misma ecuación que tenemos el número de luminarios, despejamos el flujo y calculamos. Este es un aproximado, este valor es estimado. Y me dice que más o menos debemos ocupar lámparas de 6400 lúmenes. Entonces esto nada más es una idea para que no seleccionemos inicialmente una lámpara con muy poco flujo luminoso o con más flujo luminoso del que corresponde. Dice, se requiere una luminaria pues que esté cerca, puede ser menos, nos pudiera dar una lámpara más o un poquito más y pues nos daría el valor correcto. Entonces buscamos en el catálogo y por ejemplo yo aquí voy a seleccionar esta luminaria que es de LED y me dice que es 5000, entonces me da un poco menos de iluminación, seguramente va a pedirme agregar, voy a tener que agregar una luminaria. Es tipo 2 y bueno, aquí veo que esta es corta, entonces las tengo que acercar más, entonces me concuerda porque yo ya sé que al escoger menos flujo luminoso aquí me va a dar más luminarias, pero como es corta, entonces este también me dice que las tengo que acercar para conservar la uniformidad. Y estos criterios, si los respetamos, pues llegamos a un resultado correcto. Ahora vamos a obtener la curva, ahora sí el factor de utilización sobre la luminaria que escogimos.
La otra es una idea, igual puede uno tomar luminarias al azar y si se excede la iluminación, pues buscar una de menos potencia o de más potencia. Entonces aquí teníamos 1.33, dado que el ancho de la calle eran los 12 metros y la altura los 9 metros. Entonces, con la herramienta o de la hoja del fabricante obtenemos la curva de utilización de vialidades. Y aquí tenemos dos, la de la calle y esta que es la de del lado de la banqueta. ¿Sí? Entonces, aquí lo de la banqueta no nos interesa. Como en el otro ejemplo, si se tomaba en cuenta, aquí no. Entonces nos vamos al 1.33, que es el ancho de calle entre altura de montaje, y lo cruzamos con el eje vertical, y bueno, ahí tomamos que es 0.38, el coeficiente de utilización. Recuerden, habíamos tomado 0.5, 0.38, me va a incrementar la cantidad de lámparas. Pero ahora sí ya tengo todo para hacer mi diseño. 6 luxes con una pérdida de luz de 0.75, el flujo de la lámpara de la ficha técnica y el coeficiente de utilización de la gráfica. Me dice que si pongo 3 lámparas, me daría 3.64, entonces pues no me da así directamente. También puedo irme directamente a recalcular. Ahora sí, ¿cuántas lámparas necesito? ¿Cuántas luminarias? Para llegar al valor de 6 luxes en un área de 1200 metros con el flujo de la lámpara. Es una lámpara por luminaria con pérdidas de 0.38 y bueno, coeficiente de utilización 0.38 y el factor de pérdida de luz en 0.75 me dice que ocupo 4.94 luminarias. Entonces vamos a poner en nuestro diseño 5 luminarias. ¿Sí? El espaciamiento, en este caso vamos a dividir el largo de la calle entre las luminarias menos 1. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que nos quede luminaria en las esquinas. Y esto nos va a dar a 100 entre 5 que voy a colocar menos 1, son 4. Entonces me da 25 metros de separación, que sería de una luminaria a otra. Si se fijan, aquí tengo una luminaria en la esquina y acá tengo otra luminaria en la esquina. Y están separadas 25 metros. Ya en algunos casos se ponen, en lugar de ponerla volteando hacia acá, la luminaria luego suele ponerse volteando un poquito hacia el cruce para que nos cubra los cruces. Ahora tenemos que validar el diseño, pero con respecto a la NOM. ¿Sí? Tenemos que sacarlo con respecto a la NOM 013 ENER. Y esto nos va a dar la distribución que tenemos. Buscamos ahí en el apéndice. Tenemos una distribución unilateral y nos dice que tenemos que evaluar entre dos luminarias con 9 puntos a la mitad. Entonces tenemos aquí. Esto pues lo tenemos que hacer con el simulador. Sacamos la simulación para obtener los puntos. También lo podríamos hacer por el método punto por punto con la contribución de las lámparas, pero aquí utilicé la herramienta. Entonces sería este punto, si se fijan, está abajo de la lámpara. Hay que cuidar que el poste de la luminaria esté atrasito de la banqueta para que el punto quede exactamente aquí. Aquí están los puntitos, la lectura sí está movida, pero realmente el punto de medición está aquí abajo, que corresponde con, por ejemplo, con este que es el punto número 1. Corresponde con el puntito que tenemos aquí. Entonces quiere decir que de estas lecturas, esta es el 1, esta es nuestra lectura 2, van hacia abajo y hacia la izquierda. Esta es la lectura 4, la 5. Tengo 9 lecturas. Aquí el simulador, cuando hagamos esto, nos puede dar un valor promedio diferente al que da la fórmula, porque el simulador utiliza el promedio de los valores tal cual. Y aquí la fórmula que nos marca la norma para calcular el promedio le da peso diferente a algunos puntos.
En este caso el punto 1 que habíamos señalizado es el que está exactamente abajo de la lámpara. Vemos que tiene un peso de 1, entonces es 6.2 y pues aquí ya nada más sustituimos todos los valores en la fórmula. El punto 2, que es a la mitad de la calle, este tiene un peso de 2, este vale, digamos que vale el doble, entonces va a ser 2 veces el 8.6. El punto 3, que está hasta el extremo contrario, este tiene peso de 1. El punto 4, que está en la orilla de la banqueta, tiene peso de 2. El punto 5, que es el que está al centro, que es el que tiene más peso, este tiene peso de 4. El punto 6 tiene peso de 2. El punto 7, que está a la mitad entre las dos, o sea, en el origen el 1, 4 y 7, el 4 tiene doble y el 7 tiene 1. Y el último, que es el 9, también tiene peso de 1. Entonces aplicamos la fórmula, vamos a dividir, aunque es un promedio, pero como tienen peso diferente, entonces se divide entre 16, que sería el peso total de los puntos 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 15, 16. Como si tuviéramos 16 puntos a partir de las 9 mediciones. Entonces en este caso promediamos y aplicando la fórmula da un 6.59. Quiere decir que este es un valor correcto de acuerdo a la norma que nos pedía 6. Tenemos palomita. Ahora, de ahí mismo buscamos, tenemos el promedio que nos dio el 6.59 y buscamos entre los valores cuál es el valor más pequeño. Entonces tenemos que es el 5.7. El 5.7, hacemos la operación y nos da el 1.65. Quiere decir que este sería de una relación de 1.65 a 1. Y el límite era en uniformidad 6 a 1. Entonces también cumplimos la uniformidad. De hecho, un 1.65 a 1 nos dice que está muy uniforme la iluminación en la calle. Y por último verificamos lo que es la densidad de potencia eléctrica para alumbrado. Entonces, como pusimos 5 luminarias, luminaria de la ficha técnica es de 49 watts, nos da 245 watts. Y dividimos entre el área, que es 1200, nos da 0.2 watts por metro cuadrado. Y nuestro objetivo eran 0.3. Entonces quiere decir que es correcto el diseño. Aquí tenemos una palomita. Entonces ya las tres variables de la tabla, el promedio, la uniformidad y la densidad de potencia eléctrica se cumplen. En el promedio quedamos un poquito más arriba, en la uniformidad quedamos muy abajo. ¿Sí? Esta tenemos que quedar abajo y la de PA quedamos abajo también. Entonces con eso se concluye el diseño de un sistema de iluminación de exteriores.